Entre cruzamientos. Porque el arte se escucha, se siente, se prueba, se respira. Entre cruzamientos. Un diálogo entre usted y la cultura. En el último día del año no puede faltar su programa Entre Cruzamientos en este 31 de diciembre de 2024. ¿Qué tendremos? Pues hablaremos de una exposición que por estos días alberga el Museo Nacional de San Carlos y que da cuenta de la manera en que grandes artistas concibieron algunos de los episodios más representativos de la Natividad. Es una muestra que estará abierta hasta el 2 de febrero. También nos acompañará un especialista que dará algunas recomendaciones para cuidar nuestras finanzas, un tema oportuno de tocar cuando estamos a un paso de iniciar un año nuevo. Así es como le damos la bienvenida. Estamos en su programa Entre Cruzamientos, en la última emisión de este aún 2024. Y tenemos el número de WhatsApp, 5512-332915. También puedes seguirnos en Facebook Live. Yo soy Marisol Valladolid. Bienvenidos. Yo soy un pro de mayo que vengo a galope en mi caballo para mirar y ver con mis dos ojos las glorias que el portal nos da a manojos. Un texto como la Biblia no contiene detalles en exceso en torno a un pasaje como la Navidad. Así que muchos de los pintores de diversas épocas imaginaron cómo serían aquellos episodios. Parte de este material puede apreciarse en la muestra Natividad, Tiempo de Celebración, que alberga el Museo Nacional de San Carlos y que se concentra en los siglos XVI y XVII. Johann Friedrich Overbeck, Willem von Herp, Sebastián Gómez el Mulato, Gerard Serres y Giovanni Battista, entre otros, son algunos de los artistas que dieron cuenta de los episodios más importantes de la Natividad. Y para hablarnos de la muestra nos acompaña la curadora Cianya Ortega. Cianya, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en Entre Cruzamientos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo es que nace en el mundo esta idea de representar hechos bíblicos? Realmente es desde muy temprano, desde antes incluso de que el catolicismo se convirtiera en la religión oficial de gran parte de Europa, que empiezan a representarse justamente escenas o personajes de los evangelios, de la historia sagrada, y la iglesia ya cuando se establece se da cuenta que el arte va a ser una herramienta fundamental para expandir su doctrina, sobre todo porque la gran mayoría de las personas eran analfabetas, no sabían leer, la Biblia no estaba traducida a otras lenguas, solamente se encontraba en latín, y pues solamente eran personas como los propios padres, los propios obispos quienes podían acceder a las Sagradas Escrituras. Entonces, bueno, es a partir del arte, a partir de las representaciones, las historias sagradas, de los ciclos, de los personajes, que se va a empezar a difundir en este pueblo, en la gran mayoría del pueblo, la doctrina cristiana. Para esa época, y es algo que también que quisimos hacer con la exposición, es que en la época las personas sabían leer perfectamente los códigos de las obras de arte. Al ver una obra sabían qué ciclo era, qué episodio, qué personaje sabía, qué significaba. Y para nosotros en el presente, cuando ya la religión ha perdido muchísima fuerza, ya no es el eje rector de la vida, nos es muy difícil leer esas obras. Las vemos, nos gustan, son hermosas, pero no sabemos qué significa cada elemento. Entonces, bueno, también con la exposición, por un lado, quisimos ver esos orígenes de lo que hoy conocemos como Navidad, y por el otro también descifrar todos esos códigos que hay en las obras. Ahorita que mencionas, Cianya, estas palabras de eje rector,
me da por pensar, entonces en aquel tiempo la iglesia sí o no determinó cómo deberían hacerse las representaciones. Efectivamente, ayudó bastante, sobre todo porque, como bien lo dijiste, la Biblia, el Evangelio de Mateo y de San Juan dan muy pocos detalles, realmente son muy escuetos, dicen las cosas muy en general. Entonces, bueno, eso hizo que durante la Edad Media, teólogos, literatos, artistas empezaran a crear todo ese mundo de, bueno, lo que no me dice la Biblia, bueno, vamos a completar, vamos a ver cuáles son las fechas en las que ocurrieron los hechos, cuáles son los personajes, en qué lugares se desarrollaba, por ejemplo. Entonces, bueno, eso hizo que los artistas tenían, por un lado, que conocer las Sagradas Escrituras, pero también van a empezar a conocer o a irse hacia otros textos apócrifos, por ejemplo, como los textos apócrifos de la Biblia, pero también van a empezar a leer a grandes teólogos como San Hipólito, por ejemplo, para poder conocer más detalles, y en los detalles que no dan todas estas personas, todos estos textos, pues lo van a imaginar. Y esa imaginación también va a dar rienda suelta durante toda la Edad Media para que estos ciclos sean bastante diferentes entre sí. Cómo lo imaginaba cada uno a partir de su propio contexto, a partir de lo que ellos creían, cómo interpretaban. Sin embargo, ya es en el siglo XVI cuando la Reforma Protestante está atacando a la Iglesia, sobre todo la parte también del arte, que dice, bueno, ustedes están fomentando la idolatría a partir de fomentar hacer imágenes religiosas, cuando la Biblia en el Antiguo Evangelio dice Dios que no podemos crear imagen de lo que Él hace, y sobre todo porque Él es un Dios que no quiere que nadie más cree más que Él. Entonces, bueno, la Iglesia tiene que reunirse en el Concilio de Trento, discutir qué va a pasar con el arte, y ahí es donde reafirman que el arte sirve como un medio pedagógico para aquellos que no pueden leer o no pueden acceder a todas estas fuentes. Y por otro lado, pues bueno, también se van a proteger diciendo que los padres son quienes van a tener el papel de guiar a los artistas para ver qué están leyendo, pero también cómo lo están interpretando. Y en ese cómo lo están interpretando se tienen que basar en la Biblia, se tienen que basar en estas fuentes oficiales que nosotros reconocemos como cánones, y no podemos falsear esas fuentes. Entonces, bueno, a partir de eso es que ya se crea toda una iconografía muchísimo más firme, muchísimo más general sobre lo que va a ser estos ciclos, y es lo que vamos a ver justamente a partir del siglo XVI, que es donde nosotros nos centramos, cómo estos ciclos tienen, si bien sí tienen sus variantes, pero sí incluyen prácticamente los mismos personajes, los mismos objetos, las mismas flores, con ciertas variantes. ¿Cuáles son de cada uno de entre los episodios que hay de la Natividad? ¿Cuáles son los episodios que se integran en la exposición? Desde que la Iglesia estableció la Navidad en el siglo IV, en un inicio esta celebración duraba 12 días, desde el 24 de diciembre con Nochebuena hasta el 6 de enero con la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos, que es justamente ese día que la Iglesia de Oriente celebra la Navidad. Entonces, es a partir de esto que el arte crea un ciclo, no es vamos a la Navidad, sino más bien es un ciclo de la Natividad, debido a que ese ciclo consta de varios episodios. Para algunos inicia muchísimos meses atrás con la Anunciación, que es nuestro primer núcleo, cuando el ángel Gabriel se aparece ante la Virgen María para anunciarle que va a ser la madre del Hijo de Dios. Posteriormente nos vamos con nuestro núcleo 2, que es la adoración de los pastores, que ocurre la misma noche en que nace Jesús, posiblemente la madrugada del 25 de diciembre, que bueno, es muy significativo que Jesús haya elegido presentarse primero ante el pueblo humilde que ante los ricos, ante los poderosos.
Y terminamos con el ciclo con la adoración de los pastores o Epifanía el 6 de enero, que para algunas fuentes ocurre muchísimo tiempo después. También es por eso que el niño Jesús se representa muchísimo más grande, sobre todo porque la Biblia dice que Herodes manda matar a niños entre 0 y 2 años, entonces bueno, eso da la pauta en que los Reyes Magos llegaron entre unos días hasta 2 años después del nacimiento. Muy bien, vamos ahora a hablar de las obras en concreto. ¿De dónde provienen? ¿Cuántas son? ¿Y qué nos podrías decir de las técnicas? Sí, nuestra exposición realmente es muy pequeña, son 18 obras, 16 óleos, un grabado y un dibujo. Estas obras se componen de 2 centros artísticos muy importantes para la época, que era Italia, donde se genera el Renacimiento, y el norte de Europa, sobre todo la región de Amberes, que va a ser el centro más importante de esta región septentrional. Y aquí también es algo que nos llamó mucho la atención, nos interesó bastante, es cómo estas 2 regiones están interpretando los episodios de diferente manera, es decir, están viendo diferentes fuentes y a partir de ver esas diferentes fuentes es como lo van a representar. Por ejemplo, en el ciclo, en el episodio de la Anunciación, en Italia se representa a la Virgen María en una habitación que es, según se cuenta, estaba en el templo de Jerusalén recibiendo su formación cuando llega el arcángel, pero es una habitación abierta, una habitación en donde podemos ver un paisaje y ese paisaje representa justamente el jardín del Edén, representa el paraíso en donde Eva estuvo y lo profanó condenando a la humanidad al pecado y María, como contraposición de Eva, ella está en ese jardín, pero ella sí lo va a cuidar, ella sí lo va a preservar. En cambio, en el norte de Europa se representa a la Virgen María en una habitación completamente cerrada, en donde estaba orando o estaba tejiendo, dependiendo la fuente, dependiendo también la representación. Entonces, bueno, también vamos a ir contrastando justamente estas 2 escuelas. Hablando ya de los artistas en concreto, sabemos, y la pregunta es, ¿cuál es el sello de cada uno? ¿Qué destacarías tú de cada uno de estos artistas? A mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo ellos van jugando con los colores, que para ese momento también el color es muy importante, sobre todo porque hay pigmentos muy caros y por lo mismo solamente se reservan a ciertas partes que van a ser muy importantes en cuanto a términos simbólicos. También vamos a ver aquí cómo ellos ya están empezando a jugar, por ejemplo, con la perspectiva, con las diferentes texturas, con el realismo de representar justamente las diferentes calidades de los regalos, por ejemplo, que le dan los Reyes Magos al Niño Dios. También, y es algo que a mí me encanta bastante de esta representación, es cómo se va a conjugar sí, el ciclo de la Navidad, pero también lo que está viviendo Europa en ese momento, cómo es el imaginario acerca del mundo en general. Por ejemplo, en una de las obras, el ángel Gabriel tiene las alas con plumas de colores y anteriormente no tenía plumas de colores. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues el descubrimiento del nuevo mundo, y con ese descubrimiento ven esas aves exóticas con plumajes de colores tan hermosos, tan bellos, que ellos jamás lo habían visto. Les encanta tanto que, bueno, van a trasladar ese nuevo descubrimiento tan bello a las alas del arcángel Gabriel. También vemos el imaginario que ellos tienen sobre los mundos, sobre el mundo conocido a través de los Reyes Magos, por ejemplo, cómo se imaginan que es el Medio Oriente, cómo se imaginan que es África, cómo se imaginan que son ellos como europeos. Y también su relación con ellos, ¿no? Esa supremacía, como lo vemos, por ejemplo, con Baltasar, en donde sí es un hombre de color a partir del siglo XV, que es cuando se empieza a representar con un hombre de color, pero para enfatizar que es un rey, trae esclavos de color, esclavos niños sobre todo, ¿no? Entonces también como los artistas están en las cortes, y en estas cortes
tienen también esclavos, tienen zoológicos humanos incluso, y cómo ellos están también haciendo bocetos de estas otras personas que jamás se habían visto y lo están incluyendo en el ciclo de la Navidad. ¿Por cuánto tiempo el tema de la natividad fue frecuente entre pintores, escultores, artistas en general? Se da hasta el siglo XVIII, que es donde nosotros terminamos. A lo largo de toda la Edad Media y durante el Renacimiento tiene su gran apogeo, es muy popular, sin embargo ya en el siglo XVIII empieza a decaer. ¿Y por qué sucede esto? Principalmente por la Ilustración, que es justamente cuando la razón va a empezar a ganar terreno en cuanto a la religión va a empezar a decaer. Entonces, bueno, las personas se van a empezar a interesar por otros temas, el gusto artístico se va a empezar a desplazar de lo religioso hacia lo profano. Ahora los artistas, las personas que consumen el arte van a estar más interesadas en el paisaje, en el retrato, en estas escenas donde podemos ver las costumbres y la vestimenta de las diferentes regiones del mundo, con el exotismo de Oriente. Entonces, bueno, ya a partir del siglo XVIII, el ciclo de la natividad va a perder popularidad y también importancia. Me pregunto cómo habríamos imaginado hoy por hoy estos episodios sin el talento, sin la obra de pintores, escultores de aquella época. ¿Qué pensaríamos de la natividad? Sí, sería muy complicado imaginarlo, sobre todo porque si bien ya en la actualidad hemos perdido muchísimo de esos orígenes de la Navidad, y eso es algo que también queríamos ver con la exposición, si para nosotros ahora la Navidad nos remite a otras cosas que se dan sobre todo en el siglo XIX, en la época victoriana principalmente, y ya ha perdido ese carácter religioso, ese carácter de celebrar la venida del Hijo de Dios y con ello el inicio de la salvación de la humanidad. Todavía guardamos todo ese imaginario que construyeron los artistas a partir de las obras, a partir de las pinturas, con los Reyes Magos, por ejemplo, que son para nosotros ahora ya todos sabemos que son tres, que son Melchor, Gaspar y Baltasar, y muchísimo tiempo antes de los primeros años del cristianismo, no se sabía cuántos eran, cómo se llamaban, de dónde venían, por ejemplo. Entonces, bueno, los artistas sí nos han legado muchísimo de ese imaginario que aún conservamos sobre la Navidad. Muy bien. Bueno, pues nos acercamos al cierre de esta charla, Sanja. Pero antes de despedirnos, por favor, invita a nuestros públicos, a las audiencias de Entre Cruzamientos, a que asistan a esta muestra. ¿Dónde? ¿En qué horarios? ¿En qué tiempos? Por favor. Sí, los invito a recorrer la exposición Natividad, Tiempos de Celebración en el Museo Nacional de San Carlos, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, los domingos entrada libre, y va a estar hasta el 2 de febrero. Es una exposición muy bonita, bastante lúdica, y que nos va a transportar a otros tiempos y a otros lugares. Entonces, les recomiendo no perdérsela. No vamos a perdérnosla, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Sanja Ortega, curadora de esta exposición, Natividad, Tiempo de Celebración. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes por la invitación. Pues bien, querido auditorio, esta exposición, Natividad, Tiempo de Celebración, le reitero, puede visitarla en el Museo Nacional de San Carlos. No se la pierda. Estamos en el último día del año e irremediablemente comenzamos a pensar en nuestras finanzas, las cuales terminan afectadas con tantos gastos, cenas, regalos, vacaciones y vaya, un largo etcétera. Así es que comienza el 2025, ya estamos a nada y es momento, por supuesto, de revisar nuestra economía y ver qué podemos hacer para mejorarla, para cuidarla. En concreto, la pregunta de todos sin duda es: ¿qué podemos mejorar en nuestras finanzas? Es una pregunta que nos responderá la doctora Eufemia Basilio Morales, a quien
Doy la bienvenida. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además, la doctora Eufemia Basilio nos hablará acerca de los 12 deseos financieros de Año Nuevo. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, agradezco la invitación, Marisol, y bueno, es un gusto estar con ustedes en este cierre de año para hablar justamente de las finanzas, ¿no? De qué debemos hacer, qué debemos prever, cuál será el panorama y las recomendaciones que siempre hay que tomar en cuenta para esto, ¿no? Doctora, ¿cómo terminan siempre nuestras finanzas tras la época decembrina? Parece que año con año vivimos todos lo mismo. Sí, pues desgraciadamente, Marisol, siempre hablamos de la cuesta de enero, ¿verdad? Terminamos diciembre, iniciamos enero con ese peso sobre nuestros hombros que realmente no debería ser, porque si somos financieramente responsables, se debe prever justamente eso, ¿no? A veces creo que pensamos que el aguinaldo es para gastarlo todo, para comprar regalos, para las festividades, pero debe haber una previsión antes de a qué destinamos cada punto, ¿no? Cada rubro del aguinaldo. No debemos gastarlo como si no hubiera mañana, sino realmente prever qué es lo que requeremos. No estamos diciendo que no compremos regalos, ni que no cenemos, ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente seamos responsables y destinemos una parte a cena y regalos, otra parte a gastos corrientes, otra parte a deudas, que pues seguramente tenemos muchos, y una pequeña parte al ahorro. Doctora, ¿por qué justo es esta temporada, el cierre de año, donde más gastamos? ¿Y desde dónde más o menos comienza uno a gastar y a gastar y a gastar? ¿Por qué gastamos más en esta temporada? Pues yo creo que te diría que desde que nos dan el aguinaldo, pero lo cierto es que en esta época la gente se endeuda mucho. Incluso antes de eso, pues hacemos uso de las tarjetas de crédito, bueno, el Buen Fin, que es antes, justo en el inter del aguinaldo, y justamente pues la festividad y el querer comprar regalos o comprarnos cosas a nosotros mismos o ver a lo mejor ofertas que decimos no me lo puedo perder, y realmente hay que analizar si es justamente una oferta o solo hay precios engañosos o hay pues la época, ¿no? Que nos hace gastar y querer convivir o hacer fiestas o posadas o hacer intercambios, que como te digo, no es que esté mal, ¿no? No es que seamos el Grinch de la Navidad, digamos, no gasten nada, simplemente seamos responsables y consecuentes con lo que estamos ganando, con lo que estamos ingresando y con el aguinaldo que tenemos y con lo que enfrentaremos en enero, ¿no? Que creo que es algo que hay que tener siempre en cuenta. ¿Considera usted, doctora, que los medios informativos, las redes sociales, el entorno social nos lleva a gastar? ¿Qué es lo que nos hace caer, ser vulnerables a estas invitaciones, y lo digo entre comillas, a gastar, a consumir? Y además aún nos falta el Día de Reyes y está incluido en este paquete de gastos. Sí, sí, así es, y justamente sí, porque cada vez, pues al poder acceder a medios informativos, como bien dices, internet, el celular, la televisión, nos salen ofertas que a veces nos parecen interesantes o que no nos podemos perder, o no sé si les pasa, que pues sabemos que es real, que el algoritmo de Google o de internet, que de repente estás en una conversación o hablando de, no sé, de un refrigerador o de una caminadora y te sale, ¿no? En el timeline de tu celular, que a veces nos asustamos y nos están espiando, oyendo, y de algún modo es cierto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo real es que nos salen ofertas, nos salen productos y estamos punteando o tenemos ya la lista de Amazon llena con todos nuestros deseos que a veces no compramos, pero ahora vamos acumulando. Y todo eso es un cúmulo de imágenes, de información, de cosas que pues queremos tener, obviamente. Digo, no está mal, la cosa es ser prudentes con lo que realmente podemos acceder a comprar, o lo que bien dices, se vienen los regalos de Navidad, Santa Claus, Reyes, y todo eso es un mundo. Salimos a la calle sin ir más allá y vemos puestos o cosas, adornos de Navidad, entonces es tal información que obviamente nuestro cerebro nos hace querer adquirir cosas,
tener, comprar, regalar, y creo que es un conjunto de todo esto, ¿no? Hay una presión sobre el individuo justo al concluir este año, el año, durante la temporada navideña, que nos obliga, que nos orilla a gastar. ¿Hay una presión real? Pues sí, digamos una presión social desde el momento en que pues decimos va a haber un intercambio, ¿no? En la oficina. Obviamente, pues de ahí ya tienes que comprar un regalo. O va a haber una posada, pues tengo que ir y a lo mejor tengo que poner estos, ¿no? Obviamente nadie nos obliga, ¿no? No es que digan, tienen que ir y si no te despido, no. Pero sentimos esa necesidad o esa presión justamente de hacerlo, ¿no? O decir, bueno, es que tengo que comprar el regalo de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de la prima, y en la cena voy a ver a todos, y entonces se hace una cosa que sí nos sentimos de algún modo obligados, ¿no? O nos regalan a nosotros y decimos, pues tenemos también que corresponder, ¿no? De algún modo. O si tenemos hijos, pues hay que comprar el regalo o en Reyes o la rosca, entonces se vuelve una serie de cosas que realmente es difícil, digamos, no caer en la tentación o no caer en el sentirnos con la responsabilidad de gastar, ¿no? Para poder contrarrestar esta presión social, esta presión de los medios a gastar, y además sentir la obligación de gastar en estas fechas, ¿existe algo en la sociedad mexicana que le pudiéramos llamar cultura de la prevención financiera? ¿Tenemos una cultura de prevención financiera los mexicanos? Pues desgraciadamente creo que no mucho, ¿no? Debemos tenerla, como dije al inicio, pero lo cierto es que como que no vemos mañana, ¿no? Y por ahí está también el refrán que dice, pues solo se vive una vez, o no sabes qué pasará mañana, entonces decimos, pues hay que disfrutar, hay que gastarlo y tal, y no prevemos, o sea, no generalizo, seguramente habrá quien sí lo haga. Y también hay que tener en cuenta o situarnos en el entorno del grueso de las familias mexicanas, donde el ingreso es bajo y a lo mejor dices, bueno, es que no pueden ahorrar, ¿no? O es difícil porque del porcentaje que ganan, del poquito aguinaldo, ¿qué van a ahorrar? Pero por poco que sea, hay que tener esa visión de prevención. No sé, aunque les parezca poco, a lo mejor ahorrar 500 pesos al mes o ahorrar del aguinaldo 1000, es algo, ¿no? Que finalmente nos va haciendo una cultura de prevención y es un guardadito que tendremos ahí a lo largo de meses acumulándose, porque nunca sabemos qué va a pasar, ¿no? Siempre hay que pensar en eso, aunque pareciera catastrófico. Los economistas siempre decimos la incertidumbre está ahí, nunca sabemos qué va a ocurrir. Pues ya tenemos mejor ejemplo que la pandemia, ¿no? Lo que pasó hace algunos años, nadie se esperaba, fue un hecho inusitado que arrasó con los mercados bursátiles, con las economías, y también llegó a nosotros en el aspecto de la salud y sobrepasaron el cupo de hospitales, etcétera. Entonces, imagínate que llegue algo así, una enfermedad o un accidente o un despido, que también sabemos que en el mercado laboral está muy dado a que de pronto corren a trabajadores antes del aguinaldo y entonces nos enfrentamos a enero sin empleo. Entonces hay que pensar siempre que algo puede pasar. Digo, sonaría catastrófico, pero nunca sabemos, ¿no? Entonces, guardar una parte del aguinaldo, que por ahí dicen que debe ser la regla, guardar, como te decía, una parte, no toda, el 50, 20, 30, 50 para el pago de servicios, 30 para gastos personales y 20 para ahorro e inversión. Como te digo, muchas personas podrán a lo mejor tener la capacidad de ahorrar en instrumentos financieros en el banco, otras no, y no está mal, pero tener ese guardadito siempre nos ayuda, ¿no? Para enfrentar justamente lo que venga en enero. Doctora, ¿cuáles son las señales de alerta que debemos considerar en nuestras finanzas? ¿Cuáles son esos focos rojos que a veces no queremos ver, pero que se presentan y están ahí para decirnos, hey, 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 cuidado, las finanzas no están bien? ¿Cuáles son estas señales? Pues llegar a un tope, por ejemplo, de deudas más allá de lo que podemos pagar, que a veces, y no hablamos solo de deudas financieras, ¿no? Porque en ese caso, pues tenemos las tarjetas de crédito, que también son un riesgo. Para muchos es un beneficio, pero pues hay que tener cuidado ahí, ¿no? Que obviamente hay que pagarlas en tiempo, no hay que pagar el mínimo, porque entonces lo que ocurre es que sigue acumulando el interés, no hay que sacar otra tarjeta para pagar esa tarjeta, entonces son cosas irresponsables que a veces decimos, pues la pago con la otra o pido prestado o tal, ¿no?
aparte de ese riesgo financiero, pedimos otro tipo de préstamos, ¿no? Quizá a familiares o las famosas tandas que de pronto pues también se vuelven un cúmulo de pagos que hay que hacer o pedimos prestado a veces a instituciones no financieras que son riesgosas, ¿no? Que no están dadas de altas en Hacienda y que implican un riesgo también para nosotros porque no hay certeza ni seguridad. Entonces, eso sería una señal de alerta, ¿no? ¿Por qué me estoy endeudando? Estoy gastando más de lo que ingreso, que realmente se dice que debemos vivir por abajo de la línea de nuestros ingresos. O sea, no debemos gastar más de lo que ganamos. Y alguien pensaría, ¿quién va a gastar más de lo que gana? Y sí, con las famosas tarjetas de crédito a veces gastamos más de lo que ganamos. Y eso ya es una alerta, ¿no? ¿Por qué tengo tanta deuda? Y si tengo tantas deudas, ¿la voy a poder pagar? ¿Realmente puedo hacer frente a eso sin que mis finanzas se vean vulneradas? Porque entonces ocurre que ya no nos alcanza para el día a día o para los gastos corrientes porque se va a deuda más de la mitad del ingreso, ¿no? Creo que eso sería una alerta y, como te digo, vivir acorde a lo que ingresamos o por debajo de lo que ingresamos para poder guardar una parte. Ya no hablamos de tener ahorros bancarios y demás porque te digo, entendemos que la mayoría de las familias mexicanas difícilmente pueden acceder a eso, ¿no? Pero creo que son una de las señales principales de alerta. Tener que pedir prestado, vernos en la necesidad que de pronto llega un día que tengo que pedir prestado. Eso debe ser motivo de preocupación, ¿no? De pronto estar en esa circunstancia porque habla de que no estoy llevando bien mis finanzas, ¿no es así? En efecto, como te decía, todo tipo de deuda y el hecho de yo pensar responsablemente y saber que requiero algo, ya sea para pagar algún asunto médico, que a lo mejor digas, bueno, es algo que se requiere, no hay más, tengo que pedir. Pero a veces nos endeudamos por otras cosas, ¿no? Por comprar un coche o por comprar un electrodoméstico, por irme de viaje, que creo que se me hacen cosas banales que no son dentro de las necesidades primordiales de las familias mexicanas. Y como te dije al inicio, no es que nos privemos de cosas, ¿no? Tenemos derecho a vivir y disfrutar el dinero y nuestros ingresos, pero siendo responsables. Y al momento de que te tienes que endeudar o pedir prestado, pregúntate, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Realmente es necesario esto? ¿Realmente es necesario este viaje que pretendo hacer y me voy a endeudar meses? ¿Lo voy a poder pagar? Como te digo, hay cosas que pues son primordiales, ¿no? A lo mejor pues no me alcanzó para el seguro del coche o se enfermó un familiar y no tengo, y nos tenemos que endeudar, pero de otro modo hay que replantearnos muy bien si la deuda que voy a enfrentar la puedo pagar o si puedo prescindir de endeudarme, ¿no? Sobre todo, no se endeuden o traten, porque a veces es imposible, a inicio de enero no inicien con una deuda, ¿no? Porque es una carga más sobre lo que ya se vendrá previsto para este mes. A veces hacemos uso de las tarjetas de crédito con tanta facilidad e irresponsabilidad que se puede hablar de abuso de la tarjeta de crédito. ¿Se abusa de la tarjeta de crédito en México? Yo creo que sí, y fíjate que a lo mejor hablamos a veces en economía de la ilusión fiscal porque no sé si les pasa, quizás sí que a veces uno paga en el súper o en las tiendas de electrodomésticos o en donde tú quieras y cuando pagas con tarjeta sientes que no gastas, ¿no? O que pagas menos porque pues la deslizas, te cobran y ya. Que si pagaras en efectivo dirías, ay, de 5,000 pesos o 3,000, es una ilusión, porque realmente lo vamos a pagar, ¿no? No ahora, pero seguramente pues cuando hagan el corte tendremos que pagar y si no lo hacemos en tiempo tendremos intereses. Entonces se vuelve una ilusión porque uno o las compras en internet que digitas y dices, bueno, quiero esto, esto y esto, pago con mi tarjeta, y ya luego vendrá el cobro, ¿no? Y finalmente es un peso que al momento de pagarlo se vuelve fuerte, ¿no? Y como te digo, más irresponsable aún si tienes varias tarjetas de crédito que no puedes controlar y usas una para pagar la otra y se vuelve un círculo vicioso, porque en algún momento pues todo se te desfasa y dices, ¿y ahora qué hago, no? Y entras en buros de crédito o entras en otro tipo de problemas financieros que se vuelven más graves y se vuelve un estrés, no solo financiero, sino personal, que te afecta también hasta la salud, ¿no? Porque pues imagínate vivir con esa ansiedad y estrés de debo tanto o ya va a ser el corte y no tengo,
es un problema realmente. ¿Qué medidas, doctora, por dónde podríamos comenzar? Y ahora que se da esta coyuntura de un inicio de año, para todos es como en el imaginario un corte y volver a empezar. ¿Cómo podemos iniciar este año mejorando nuestras finanzas? Ya tenemos las deudas, ya tenemos la presión social del gasto de fin de año, traemos arrastrando tal vez créditos pendientes, deudas en las tarjetas. ¿Cómo arrancar el año pensando, teniendo en la mente, este 2025 voy a mejorar mis finanzas? ¿Por dónde empezaría? Pues primero tener un control de gastos, ¿no? Bueno, de entrada, el tiempo no se regresa, pero yo diría ser responsables con lo que nos dieron del aguinaldo, pero pensemos, ya lo gastamos, ya no está ahí, ¿no? O a lo mejor está solo una parte. Pues hay que iniciar tomando un control que a veces pensamos que lo tenemos, ¿no? Porque quizá decimos, pues sé cuánto gano, sé cuánto pago de la luz, sé cuánto pago de internet, pero realmente lo tenemos cuantificado, anotado, y eso es muy importante, ¿no? Tener un presupuesto, saber cuánto destino para allá, cuánto tengo para pagos, qué deuda tengo, a cuántos meses, qué debo pagar primero, y creo que priorizar las deudas, ¿no? Porque es algo que nos puede comer y de algún modo ir presupuestando qué tenemos, para qué y hacia dónde, ¿no? También evitar compras compulsivas y gastos innecesarios, que a veces decimos, bueno, ya pasó diciembre, ya pasaron los regalos, las festividades, pero a veces en enero seguimos gastando, o sea, bueno, todavía vienen Reyes, la rosca y demás, y dirías no son gastos tan fuertes, pero a veces seguimos gastando en cosas que realmente no son necesarias. Entonces siempre hay que preguntarnos, ¿es necesario para mí? ¿Es vital? ¿Podría prescindir de ello? ¿Podría vivir sin esto en este momento? Porque, les digo, en enero es muy preocupante que inicies endeudándote. Entonces hay que tener eso en cuenta, evitar acumular más deudas, ser responsable, como dijimos, con las tarjetas de crédito, pagarlas a tiempo, no pagar solo el mínimo de ser posible, porque se te sigue acumulando el interés. O hacer a lo mejor una renegociación con el banco si no podemos pagar, ver las condiciones, los plazos, replantear esa deuda si es que nos vemos en la situación de que no se puede, ¿no? Porque es más grave dejar de pagarle y que se te haga un cúmulo de intereses que al final te pese más a que tú puedas ir a arreglar tu situación financiera si es que hay posibilidad, ¿no? Planificar, como te decía, las finanzas, a lo mejor fomentar el ahorro, que ya dijimos, si es posible, por mínimo que sea, si tienes capacidad de invertir en instrumentos financieros o en valores, en CETES o algo que tengas guardado que a lo mejor sabemos que en el banco no te genera mucho interés, pero por lo menos lo tienes ahí y no te da la tentación de gastarlo, ¿no? Entonces digamos que está resguardado y eso es también muy bueno. Obviamente, entre más riesgosa sea la inversión, ganas más, aunque también pierdes más. Entonces también hay que tener eso en cuenta, pero como hemos dicho, la mayoría de las familias mexicanas no tiene acceso quizá a esos medios financieros, entonces puede tener su guardadito en casa, que no es lo ideal, pero ir juntando una parte para enfrentar esas situaciones que de repente no sabemos, ¿no? En tanto médicas como pérdidas de empleo, como cualquier cosa que requiramos en ese momento. Y sobre todo tener considerado los pagos, como te decía, inmediato. Por ejemplo, en enero sabemos que tenemos o que podemos pagar el predial y que si lo hacemos nos hacen un descuento, o buscar, como te decía, el hecho de que se pueda replantear cierta deuda o cierto pago donde nos hagan algún tipo de concesión o beneficios. Hay que tenerlo muy en cuenta y para no perder oportunidades que pueden ser en pro de nuestras finanzas, ¿no? Pues realizar también consumos responsables, llevar una lista y, como te decía hace rato, ver qué realmente requiero. Obviamente la despensa, cuestiones básicas como gasto en transporte, en salud, no son negociables, pero lo demás sí, sabemos que los famosos gastos hormiga de pronto se nos van, o el cafecito, o salimos tarde, tomamos un taxi. Entonces son cosas que podemos replantear e iniciar el año con salud financiera, ¿no? No pensar en caer en esos gastos hormiga que pueden ir obviamente en detrimento de nuestro bolsillo. No sé, a veces salimos a comer en el trabajo cuando a lo mejor podemos llevar lunch o cosas que puedan ir en pro
de nuestras finanzas, que como te digo, esto siempre debe ser planteado desde noviembre o diciembre, cuando nos den el aguinaldo y destinarlo, ¿no? Pero pues nunca es tarde y pensar en llevar una estructura o un presupuesto mensual, créeme que ayuda mucho para detectar de dónde estoy gastando y qué puedo disminuir, ahorrar y sobre todo ser responsable, ¿no? Se le podría llamar a esa planificación algo así como la elaboración de metas financieras. ¿Con qué metas financieras voy a arrancar mi año? Incluso, así como tarea de escuela, ¿recomendaría a usted a tomar lápiz y papel y escribir estas metas financieras con lista de deseos de inicio de año? Sí, yo creo que es muy importante todo llevarlo registrado. A veces, pues a lo mejor llevar un Word, una lista, una libretita, porque de repente se nos van, ¿no? Como te decía hace rato, no es que no sepamos cuánto ganamos o cuánto se paga la luz o cuánto la internet, pero hay cosas que se nos desfasan, ¿no? Que luego decimos, ¿por qué no me cuadro? ¿Por qué gasté tanto? Ya no me quedó tal. Hay que llevar un control. Y también, pues, las metas que necesitemos o que tengamos previstas hacer, ¿no? A lo mejor quiero pedir un crédito para una casa, pero sé que lo que me van a dar por el monto calculado no es suficiente, entonces digo, bueno, tengo ahorrado cuánto tengo, a lo mejor pido un crédito bancario, si preveo que lo puedo pagar, como dije hace rato, y si es factible en ese mes o en el siguiente, es importante tener una meta, pero no solo tenerla, sino saber cómo la puedo conseguir, ¿no? Si realmente es factible para mí hacerlo, a lo mejor quiero comprar un auto y estoy ahorrando y tengo que ver cuál es el mejor momento, quizá en enero están muy caros, quizá bajen en marzo, o sea, es un análisis que habrá que hacer y no solo gastar a la ligera, ¿no? Junto con las metas, la responsabilidad creo que es muy importante. Ahorita que nos estamos remontando en el tema de la responsabilidad, bueno, pues evidentemente somos entes pensantes y sensibles. Y yo considero que incluso en el estado de ánimo y en nuestra salud emocional también incide el saneamiento de nuestras finanzas. Si nuestras finanzas no están bien, es que no estamos bien tampoco en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro estado de ánimo. ¿Considera usted que influye en nuestro estado de ánimo y en nuestra salud mental la forma en la que estén nuestras finanzas? Yo creo que definitivamente sí. Por ahí pues hemos oído seguramente del estrés financiero, ¿no? Que realmente, aparte de lo que va en detrimento de nuestras finanzas, nos genera ansiedad, o sea, nos genera preocupación el decir, no voy a llegar a fin de mes, tengo que pagar la tarjeta, no tengo con qué pagarla, los intereses de tal deuda o a lo mejor el seguro del coche. Entonces es un estrés que obviamente va en detrimento de mi salud, ¿no? Porque se traslada de lo financiero a lo físico, a lo mental, a la ansiedad o incluso a, no sé, seguramente vivimos muchos con gastritis y demás y problemas que son generados justamente por esto, ¿no? Por el vivir así, que quizá los que me escuchen lo sabrán, es algo preocupante y estresante levantarte y lo primero que pienses es, tengo esta deuda o me van a cobrar o me van a hablar y no tengo con qué hacerle frente, es un problema y que vamos cargando todo el día, porque no podemos dejar de pensarlo o no podemos dejar de preocuparnos. Entonces, realmente consideremos si esto vale la pena en el sentido de nos endeudamos y realmente quizá dices, bueno, no lo voy a pagar o pues me cobran y no puedo responder ahora, pero cómo eso puede minar tu salud, ¿no? Tu salud mental y tu salud física. Y luego, pues, si nos vamos más allá, pues hay personas que sufren infartos o seguramente hemos oído noticias que eh, inversionistas de la bolsa de valores se suicidaron porque pues se cayó la bolsa y perdieron todo su dinero, es real, ¿no? Entonces, pensemos, seamos conscientes de cómo esto puede afectarnos, como te digo, no solo financieramente, sino también nuestra salud. Me lleva, por supuesto, a determinar la importancia de la salud financiera para, de alguna manera, incidir también en la estabilidad emocional, en la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Tal vez
hablar un poco más acerca de la prevención nos pueda ayudar a no llegar a estos momentos de crisis, a estos momentos ya tan caóticos en donde el estrés nos tiene sin dormir, etcétera. Y tal vez valga la pena, a manera de prevención, detectar, así como ya hemos hablado de que en diciembre llega a cierre de año y hay gastos, ya sabemos que vienen gastos, pero también hay otras épocas del año donde somos susceptibles de gastar y de endeudarnos. ¿Cuáles serían estas otras épocas para tenerlas bien detectadas y estar alertas y estar prevenidos y autocontrolarnos o buscar las formas de establecer formas sanas de gastar? ¿Cuáles son estas épocas del año también duras? Sí, pues primordialmente por la entrada de los niños a la escuela, que es como en agosto, la compra de útiles, que pues hay cosas que son inevitables, ¿no? O sea, que no podemos posponer o escatimar porque pues si tu hijo entra a la escuela, obviamente tienes que comprar los útiles, tienes que comprar los uniformes, o sea, es un gasto que no puedes decir, no lo voy a hacer. Lo que sí puedes hacer es comparar precios, o a lo mejor utilizar útiles del año pasado que todavía son, te pueden servir. Y eso se hace con tiempo, o sea, lo que sí puedes hacer es darte una vuelta desde, no sé, junio e ir viendo precios, porque entre más se acerque la fecha, los precios van a subir. O sea, los cuadernos, los lápices, todo va a subir, ¿no? Entonces, quizá desde antes ir previendo eso, que es lo que también va de la mano con la responsabilidad financiera, ¿no? Que decíamos. O los gastos del 10 de mayo, que también son uno de los topes mayores, que también ahí no vamos a decir no festejemos a nuestras mamás o no las llevamos a comer o no les compremos regalos, no, ¿verdad? Pero ser responsable y prevé, no te endeudes al momento y digas, ay, no tengo, voy a pedir al banco porque pues ya no la libre. Hazlo desde antes, prevé meses antes, que sería la recomendación, porque como te digo, hay gastos que no puedes evitar. O ahora en diciembre, a lo mejor de pronto, pues los adornos navideños, ¿no? Hay unos que podemos reciclar y quizá no tenemos muchos, pero si te pones a ver 3 días antes de Navidad, seguramente te van a salir más caro. Cuando a veces por Amazon, si tú buscas en abril, mayo, junio, los vas a encontrar y seguramente más baratos, ¿no? O cuando pasa diciembre, sacan productos que no se vendieron de Navidad más baratos en enero, febrero y los puedes comprar para el siguiente año. Digo, no es que no gastemos en nada, sino simplemente seamos responsables, ¿no? Entonces esas fechas, te digo, son de mayor gasto o septiembre, ¿no? Para el caso de los mexicanos. Las festividades de septiembre, que a veces eso decimos, no es a lo mejor algo, como decíamos hace rato, con los que nos sintamos con la responsabilidad de cumplir con una cena mexicana o tal, pero pues también se dan gastos. O los festivales de los niños en septiembre. Y te digo, se trata de prever antes de que ocurra esa fecha, porque hablamos tanto de topes de gastos en estas festividades como a lo mejor del cumpleaños de tu esposa, ¿no? Entonces dices, bueno, va a cumplir en 2 meses, no te vas a poner a buscar un regalo días antes, sino antes de eso tienes que ver qué necesito hacer, de cuánto dispongo, necesito ahorrar cuánto tiempo antes para poder comprarlo, porque la idea de pensarlo un día antes y endeudarte, como te digo, es lo peor, ¿no? Entonces, todas las festividades o todos los gastos que podamos enfrentar ante estos repuntes o estos topes que se dan en estas fechas, se pueden prever o presupuestar con la responsabilidad de considerar meses antes que voy a tener ese gasto, porque lo sé, y ver mis finanzas y ver de cuánto tengo, cuánto puedo gastar o de qué puedo echar mano para hacerlo, ¿no? Entonces, todo se trata de tener responsabilidad financiera, creo yo. Responsabilidad financiera, esas dos palabras son claves en estas recomendaciones que usted nos está dando. Nos ha hablado también de la importancia del ahorro en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a la comparación entre gastos y recursos que entran a nuestras casas, a nuestros hogares. Y también hablamos ya de las deudas, de esta tendencia nuestra a hacer uso de tarjetas de crédito de manera irresponsable. Quiero concentrarme en esto de los créditos y las tarjetas de crédito. ¿Qué recomendaciones para el uso sano de una tarjeta de crédito nos daría?
Sí, pues de entrada, bueno, dependiendo del banco en el que estén, y a veces pues tenemos dinero en no solo uno, sino dos, pues acudir a la sucursal y ver qué te ofrecen, ¿no? No solamente porque es típico que vas al banco a ventanilla y te dicen, tiene aprobada una tarjeta de crédito, aquí tiene, ¿no? Casi, casi. Pasa y se la damos. Y una vez dice, ay, sí, la tomo. No, antes de eso hay que estudiar la situación, quizá pasar con el asesor y decir, bueno, ¿qué me ofreces? Ahorita muchas tarjetas de crédito están ofreciéndote no cobrarte la anualidad, haciendo una compra mensual, ¿no? Entonces decir, bueno, esa me interesa. O pues si te están cobrando algún tipo de interés, analizar si te conviene más otra, ¿no? Y sobre todo que sepas manejarla, que a veces pareciera fácil, pero no lo es, ¿no? Si no sabes cuándo es la fecha de corte, cuándo es la fecha de pago, o si tienes que hacer una compra, se vuelve un cúmulo de intereses que finalmente tienes que pagar, ¿no? Y si no lo pagas es peor porque se siguen acumulando. Entonces, ser responsables con eso y saber, pareciera obvio, pero que si hago una compra con tarjeta de crédito, la tengo que pagar. Porque te digo, a veces uno pasa y pasa la tarjeta y sientes que no pasa nada, ¿no? O sea, que tu crédito es ilimitado y no te va a afectar. Pero finalmente cuando llega el corte dices, ay, todo esto gasté y pues ahora tengo que pagar. Lo que te digo, resulta obvio, pero a veces nuestra ilusión fiscal hace que no caigamos en cuenta. O a veces hay, pues, se le dan ahora tarjetas cada vez son más accesibles a todo el mundo, ¿no? A veces habrá, personas más jóvenes que para ellos sea más difícil tener esa cultura financiera o manejarla o hacer el pago, o quizá las pagan sus papás o no sé, pero se vuelve una carga fuerte si no sabemos qué implica una tarjeta de crédito, cómo se paga, qué es, ¿no? Y a veces muchos le tienen el temor y ni siquiera la sacan, ¿no? Si puedes tener una de débito sin que sea necesario tener una de crédito, recomendaría que no la saques, ¿no? Sobre todo, como te digo, si no sabemos el manejo de los pagos y de los tiempos, si puedes sobrevivir sin ella, es mejor. Claro que una tarjeta de crédito es una ventaja porque a veces para la persona que quiere adquirir quizá un bien para el que no le alcanza, quizás se les descompuso o la estufa ya no sirve, ¿no? Pongamos un ejemplo. Y en ese momento no puedo enfrentarme a hacer ese pago. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, no me queda más con una tarjeta de crédito, la compro y sé que la voy a ir pagando a 12 meses, ¿no? A lo que se pueda diferir. Pero ya como que llega al punto de que ya no podía posponerlo y requiero hacer esa compra. Pero de otro modo yo sugeriría que no entren al círculo de las tarjetas de crédito. Y como decía hace rato, mucho menos si tienes varias. Yo conocí un caso de un compañero que pagaba una con la otra y entonces era un círculo que nunca acababa, ¿no? Porque decía, ¿cuándo va a acabar de pagar todas? Y se te vuelve un caos fiscal. Entonces, ser responsable, saber los términos, las condiciones, las letras chiquitas, antes de pedir una tarjeta de crédito o aceptarla, porque te digo ahora más bien que te la ofrecen casi, casi, cada que vas al banco. Entonces, analicemos eso, ¿no? Muy bien, doctora Eufemia Basilio, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Nos acercamos al final de esta charla y antes de despedirnos, ya para cerrar rápidamente, si nos pudiera recomendar en un espacio donde podemos conocer más acerca del cuidado de nuestras finanzas. Sí, pues fíjate que la UNAM tiene muchos portales de información, muchas notas, o de pronto hay cursos también que dan, ahorita no sé si aparezcan ya, pero a veces en enero para el manejo de nuestras finanzas personales, entonces es importante, ¿no? Acercarnos, o quizá, si no a las instituciones educativas, pues también a las bancarias, ¿no? Que a veces desconfiamos quizá, pero como te digo, si tú quieres pedir un crédito para una casa o si quieres pedir una tarjeta de crédito, puedes acudir a cada una de ellas, pedir que te hagan un plan de pagos y no solo irte en la primera opción, sino a estudiar todas las opciones que te den y ver cómo tú puedes hacer frente a todo esto, ¿no? Creo que la educación y la cultura financiera es importante, debería darse desde la escuela primaria, creo yo, para que desde chiquitos sepamos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, es muy importante, te digo, acercarnos si no entendemos o no sabemos bien del manejo de esto a instituciones financieras o educativas como la UNAM, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hacernos responsables de nuestra educación financiera para hacernos de una cultura financiera sana. Muchísimas gracias, doctora Eufemia Basilio, por charlar esta tarde con nosotros para Entre Cruzamientos. Sí. No, al contrario, agradezco mucho la invitación, Marisol, a todo el auditorio y pues a ustedes, y pues espero estos consejos hayan sido de utilidad. Entre Cruzamientos es un programa del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Participamos en guión e investigación Verónica Romero, asistencia de producción Claudia Guzmán, servicios digitales Roberto Hernández y Fernanda López, musicalización Rosa Moreno, realización Marimar Dávila, coordinación general Gladys Peña y en la conducción Marisol Valladolid. Muchas gracias por su atención. Entre Cruzamientos. Porque el arte se escucha, se siente, se prueba, se respira. Entre Cruzamientos. Un diálogo entre usted y la cultura.